¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta noche Genaro Lozano está en tercer grado. Yo soy Mariana Hernández y esto es Punto y Contrapunto de miércoles. Hoy se aprobó en comisiones del Senado el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional para regular la presencia de agentes de la CIA, la DEA y el FBI en México. Con esta reforma, los agentes extranjeros pierden inmunidad y tendrán que compartir con las autoridades información sobre sus actividades en México. ¿Es una medida oportuna? ¿Ayudará a la colaboración o inhibirá investigaciones a funcionarios mexicanos? La discusión de la iniciativa presentada para promulgar la ley de la Fiscalía General de la República se pospuso para febrero. Apenas ayer, la Comisión Nacional de Búsqueda rechazó la propuesta que propone abrogar la ley orgánica aprobada hace apenas 2 años. ¿Cuáles son las implicaciones de este cambio? ¿Por qué la Comisión Nacional de Búsqueda rechazó la propuesta? Y un par de medidas claves se pasaron para febrero también. La regulación de la cannabis, que debía aprobarse el próximo 15 de diciembre, y la reforma a la subcontratación, presentada por el Ejecutivo Federal hace unas semanas. ¿Qué opinan nuestros panelistas de estos cambios? ¿Se metió freno de mano abruptamente o eran prórrogas esperadas? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. Hoy se aprobó en comisiones del Senado la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional enviada por el Ejecutivo y que propone que la Secretaría de Relaciones Exteriores sea la encargada de controlar las operaciones en nuestro país de agentes de corporaciones extranjeras como la CIA, el FBI y la DEA. Veamos en contexto. La bancada morenista en el Senado espera aprobar esta semana una reforma a la Ley de Seguridad Nacional. El proyecto enviado por el Ejecutivo Federal propone regular la actuación de las distintas corporaciones de seguridad extranjeras que operan en México. De aprobarse esta reforma, la Secretaría de Gobernación dejará de ser la dependencia responsable de regular la actuación de agentes extranjeros en nuestro país. La tarea quedará en manos de la Cancillería con el auxilio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Sedena. En la conferencia mañanera de este martes, el canciller Marcelo Ebrard señaló que la iniciativa tiene 2 principios, el de orden y el de reciprocidad. El primero se refiere a organizar diversas obligaciones o limitaciones establecidas en distintos ordenamientos en una sola disposición legal, y el segundo establece respecto a otras naciones que lo que se le exige a México es lo mismo que México exige. La iniciativa establece que los agentes extranjeros deberán informar a las autoridades mexicanas qué tipo de trabajo realizan y el nombre de las corporaciones a las que pertenecen. También deberán compartir la información que recaben, limitarse a realizar funciones de enlace y no podrán ejecutar acciones que solo correspondan a los mexicanos. Tampoco podrán promover o incurrir en el cohecho, la privación ilegal de la libertad o la sustracción de habitantes del territorio nacional. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que la propuesta ayudará a transparentar un añejo reclamo sobre la presencia y participación de agentes del extranjero en el país. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso, muy buenas noches, bonito ombligo de semana, mis compañeros y compañeras. Muchas gracias, muy agradecida de estar de regreso. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Buenas noches, Mariana, bienvenida también y un fuerte abrazo a todas y todos. Eder Guevara también nos acompaña, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola, Mariana, qué gusto volverte a ver. Gracias, igualmente. Y también nos acompaña María Clemente García, militante de Morena, activista LGBT y amiga de este programa. Buenas noches, María Clemente, bienvenida. Ay, no te estamos escuchando, María Clemente, pero ahorita regreso contigo. Vamos a comenzar este primer bloque y me gustaría comenzar contigo, Alfredo. Tú has estado dándole mucho seguimiento a este tema y en tus redes has expresado tu preocupación a esta iniciativa que, como ya has mencionado, junto con otras organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover el acceso a la justicia, encuentras implicaciones muy importantes. ¿Por qué no nos platicas tu opinión? Bueno, pues yo de entrada creo que si el objetivo de la iniciativa es lo que se nos ha... lo que la propia iniciativa tiene y como la ha explicado quien encabezó la aprobación, que es el senador Ricardo Monreal, no está mal. No está mal tratar de acotar la participación de agencias que han estado aquí desde hace muchas décadas. Digo, es para todo mundo claro y evidente que la DEA y la CIA tienen participación en el país desde hace mucho tiempo y que la guerra contra las drogas, de hecho,
antes de que Felipe Calderón la declarara oficialmente hace 14 años, tenemos necesariamente, cuando hablamos de guerra contra las drogas y de narcotráfico, que ver en lo que han hecho las agencias aquí. Lo que no podemos hacer es disociar esto del rescate del general Salvador Cienfuegos que emprendió el gobierno de López Obrador hace unas semanas, lo cual nos lleva a un punto de análisis creo que muy interesante, porque un divorcio así necesariamente requeriría de la aprobación y del visto bueno de las Fuerzas Armadas, porque hoy quien tiene el control prácticamente absoluto de la seguridad pública son las Fuerzas Armadas, pese a lo que dice la Constitución. Entonces, creo que la rispidez que hubo con el caso de Salvador Cienfuegos y el rescate de este general exsecretario de la Defensa, pues tiene todo que ver. Puede ser un mensaje más que del Estado mexicano en su conjunto, de las Fuerzas Armadas que con este divorcio quizás que hay con las agencias, y digo divorcio porque sabemos perfectamente bien que la DEA, por ejemplo, tenía muy buena colaboración en el sexenio pasado, antepasado sobre todo, con la Marina, que había una relación ahí en muchas ocasiones tensa. Hay cantidad de reportajes y de investigaciones periodísticas muy sólidas que dan cuenta de esto, pero podría abrirse una ventana de oportunidad para poner y delimitar justo la actuación de estas agencias, dado que está a punto de empezar la administración de Joe Biden, y en ese sentido, vuelvo al punto inicial, creo que no está mal. Creo que debe ser claro que las cosas que ahí se anuncian, como no incurrir en cohecho, no sustraer personas, pues las reiterará la ley, pero es prácticamente algo ilegal para cualquier persona y para cualquier agente de seguridad nacional e internacional. Entonces, ahora creo que la gran pregunta, pues siempre vuelve a todo, porque no podemos disociar los temas, es quién va a vigilar o quién vigila ahora a las Fuerzas Armadas, dado que el presidente les ha dado todo en ese famoso acuerdo militarista. Bien, para que sean ellas mismas las que se vigilen. Bien, Eder, como ya menciona Alfredo, hay parte de la opinión pública que precisamente menciona que esta iniciativa podría ser contraproducente para la cooperación entre México y Estados Unidos. Y no sé tú qué piensas, ¿cómo estás viendo esta iniciativa? Que hay que ver cómo comprendían la cooperación, porque efectivamente es un asunto de defender la soberanía nacional y por supuesto que tiene que ver con una respuesta a lo que sucedió con la detención de Cienfuegos, pero también con lo que está sucediendo con el caso de Genaro García Luna y muchos otros casos. ¿Cómo es posible que algunas de las pruebas aportadas por la DEA, la CIA, tengan que ver con grabaciones que ellos hicieron en territorio nacional hacia ciertas personas y que esas pruebas sean de su propiedad y que no el Estado mexicano no sepa de eso? Hay un montón de investigaciones que ellos llevaban a cabo y que no informaban al gobierno mexicano. Entonces, por supuesto, a mí lo que me sorprende es que no existiera antes esta iniciativa. Creo que tiene que fortalecerse un ejercicio de cooperación respetuosa. Tiene que haber siempre cooperación multinacional, no solo con Estados Unidos, pero que tenga como principio fundamental la reciprocidad y el respeto a la soberanía de cada uno de los países. Y es absurdo que no existiera. Ahorita Lecona decía la relación tan cercana que había entre la Marina y la DEA en los sexenios anteriores. Incluso pues hay muchos testimonios de cómo en algunos momentos la Marina recibía instrucciones en inglés, ¿no? Esta situación de que de repente las estrategias de seguridad nacional sean dirigidas desde estas dependencias es preocupante, sobre todo considerando que el papel que han jugado la guerra contra los narcóticos para intereses de política económica de Estados Unidos, no solo en México, en muchas regiones del mundo. Entonces, era algo que tenía que darse en algún momento. Conocemos todo el mundo la postura del presidente López Obrador respecto al respeto a la soberanía nacional, y bueno, pues qué bueno que ya sucedió, qué bueno que se aprobó sin mayor conflicto, y lo que se tiene que garantizar justo es la reciprocidad. Otro tema muy importante es, se está investigando a García Luna por muchos hechos que ellos conocían. ¿A quién de ellos se está investigando también por los mismos hechos? Bien.
Lisa, ¿tú compartes esta perspectiva o en efecto es una muestra del endurecimiento del presidente López Obrador ante Estados Unidos? Bueno, a ver, todo, es decir, tanto lo que dijo Feder como lo que dijo Lecona es cierto, ¿no? Salvo en algunos detalles en donde yo introduciría algunos matices. A ver, esto... La cooperación binacional y la cooperación internacional para la aceptación de agentes extranjeros que realizan labores de investigación, de inteligencia, de seguridad nacional, tanto para sus gobiernos como para los gobiernos que los reciben, no es uno ni nuevo, ya lo dijeron, pero dos, no es que tampoco haya estado desregulado, ¿no? A nivel internacional está regulado a partir de las convenciones de crimen organizado transnacional, que son las de Palermo. Estos temas se discuten en Viena cada año dentro de la Comisión de Crimen y además a partir de ahí se desprenden una serie de acuerdos binacionales que en el caso mexicano estaban suscritos entre la antigua PGR con Departamento de Estado, Departamento de Justicia. Tú nómbralos y se delimitaban ahí las características y los límites, las acciones, las potestades que tenían los agentes de un lado y del otro. Entonces, concentrarlo en un título séptimo de la Ley de Seguridad Nacional no es tampoco un cambio así sustantivo que vaya a delimitar realmente las maneras en las que se realiza esa cooperación, sobre todo porque cuando tú analizas el título séptimo, pues son puras disposiciones que ya estaban explícitas de alguna u otra manera en ley, o sea, que no podían participar en cohecho, eso estaba definido desde antes, que tenían que informar también estaba definido desde antes y que no podían de alguna manera participar en la detención de ciudadanos mexicanos, no sé qué, pues sí también, ¿no? Qué bueno que esté ahí, qué bueno que se explicite y qué bueno que haya un esfuerzo de soberanía. Ahora, si realmente tuviéramos una política soberana en materia de seguridad, pues ya hubiéramos abandonado la guerra contra las drogas desde hace muchísimo tiempo, porque esa sí está explícitamente reconocida, así con todas sus letras, como un interés de política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí, pues no hay no solo ningún ejercicio soberano, sino más bien puras largas, como vamos a ver en el tercer bloque, pero además más bien mucho alineamiento a esas políticas. Si realmente quisiéramos hacer un ejercicio de soberanía, pues no necesariamente nos hubiéramos puesto a detener a las oleadas de migrantes con la Guardia Nacional, ¿no? Si realmente hubiéramos hecho un ejercicio de soberanía, no nos hubiéramos sometido a muchísimas otras cosas, como por ejemplo las amenazas de los aranceles y demás, que finalmente pues están delimitadas, es así, por digamos como las esquinas de la realpolitik, ¿no? O sea, hasta donde se puede estirar la liga. Esto me parece que es más un ejercicio narrativo y que sí es un manotazo de protesta en contra de la detención del general Cienfuegos, que bueno, bien, al final del día yo no veo cosas necesariamente preocupantes. Unas únicas dos que vamos a ver cómo funcionan hacia adelante son los órganos auxiliares que se crearon, el grupo de alto nivel en seguridad y el grupo de coordinación operativa. Y de las cosas que me preocupan, pues será también cómo le va a dar las manos a esto a las entidades federativas, porque por lo menos el canciller fue muy explícito que no se iban a poder suscribir acuerdos a nivel subnacional sin el conocimiento del gobierno federal, lo cual por una parte está bien, pero por la otra, pues bueno, hay que ver los límites de la centralización, tanto en materia de seguridad pública como nacional. Así es, y otro de los principios que ya se mencionaba en la nota, el principio de reciprocidad, ¿no? Que esto va a aplicar, es lo mismo que México exige, es lo que a México se le pide, y esto va a aplicar no solamente para agentes extranjeros de Estados Unidos en México, sino para el resto del mundo. María Clemente, Lisa dice que es un ejercicio narrativo. ¿Tú compartes esta perspectiva o cómo estás viendo esta iniciativa? Pues más que un ejercicio narrativo, yo creo que hay tres espacios para entender la seguridad nacional, ¿no? El análisis académico, que es muy importante para analizar la realidad, ¿no? Y la proclamación oficial de los gobiernos, ¿no? En este caso, pero el más importante de todos es la seguridad nacional realmente existente. Y en este caso creo que era muy necesario poder codificar, ¿no? Poder crear un marco jurídico que pues, fortalezca la soberanía nacional. En este caso me sorprende muchísimo, no me deja de sorprender la oposición, no, a los gobernadores panistas que ahora dicen y apelan como siempre al federalismo, y como dice Lecona, ¿no? De no disociar los hechos, pues es muy importante, tanto así que estamos viendo, ¿no? Cómo el expresidente Calderón, ¿no? Sale a decir todavía hace no mucho, a decir que, por ejemplo, los hechos ocurridos en su sexenio de la operación Rápido y Furioso, que él no tenía conocimiento de nada de esto. Entonces me parece muy importante que se regule
¿no? Este tipo de situaciones para que no se repitan estos hechos y que no haya un gobierno que diga que no tenía conocimiento de lo que estaban haciendo agentes extranjeros en territorio nacional y que hechos como la operación Rápido y Furioso que pusieron en riesgo a la seguridad nacional y que costaron vidas, ¿no? Donde se vulneró por completo la soberanía, donde se insertaron a territorio nacional miles de armas para el narcotráfico. Entonces, claro que es algo muy necesario y que en términos reales, pues está muy bien esta iniciativa. Ojalá que ya sea aprobada muy pronto en el próximo periodo de sesiones. Y pues nada, esa es mi opinión. Bien, pues vamos a esperar porque se va a analizar precisamente hasta febrero. Lecona, ¿querías agregar algo? Estaba fast track. No, la verdad es que sí, entender bien, claro que hay una distinción entre seguridad pública y seguridad nacional, más bien me quiero aclarar a mí mismo, pero aquí todo tiene que ver absolutamente con las operaciones, con una guerra que, como dice Lisa, sigue. Estamos a 14 años, se han cumplido 14 años el pasado viernes 4 de diciembre, y en el marco de eso es que hay que analizar este tipo de cosas que están pasando. Bien, finalmente, Lisa. Nada, que decía que esta ley va a fast track, la que se está posponiendo para febrero, es la que vamos a hablar en el siguiente. Bien, pues precisamente vamos a una pausa, porque aunque se esperaba que se discutiera, incluso que se aprobara esta misma semana, la propuesta para expedir la ley de la Fiscalía General de la República se revisará en febrero. Ayer, la Comisión Nacional de Búsqueda y diversas organizaciones ciudadanas se expresaron públicamente contra esta reforma. ¿Por qué? Volvemos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas.